Señor, la mía también. Alabada sea la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Siempre sea alabada la Sagrada Familia. Del Salmo 128. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando ya no podamos cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Queridas comunidades, queridas familias, un saludo de corazón en este momento en el cual todos juntos vivimos una realidad y una oportunidad para crecer en familia. Vuestro hogar, como el mío, es un dulce hogar. Todos juntos, en este momento y en esta situación que la historia nuestra nos ha permitido vivir, que el buen Dios nos está llevando de la mano para protegernos porque nos ama, es una oportunidad para crecer en familia. Agradezco de nuevo al Padre Juan Pablo, a ustedes, las familias de Cine Pareja y Cine Familia, a Monseñor José Roberto Espina, obispo de la diócesis de Buga, a la pastoral familiar de la diócesis de Buga, cuyo responsable, el Padre Iván Mauricio, con el cual hemos tenido algunos encuentros, me han invitado a participar con ustedes de estas reflexiones, de estas sencillas y espero reflexiones que puedan ayudar en algo a crecer y a fortalecernos en estos momentos difíciles de la humanidad. Hoy, en esta charla, quisiera enfocarme en la dimensión espiritual del ser humano. Volver a recordar a 1 Tesalonicenses 5:23. Que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo se conserven irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera reflexión que tuvimos en torno se fijó en torno al cuerpo, a lo físico. La segunda, recordemos, fue una reflexión en torno a lo psicoemocional. Y la tercera hoy quiere centrarse en la dimensión espiritual del ser humano. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Recordemos el texto de Génesis. Cuando Dios decidió que en este universo debería quedar el sello de su imagen y decidió crear un ser maravilloso, tú y yo, que somos la imagen y semejanza de Dios. ¿Y dónde reside esa imagen y semejanza de Dios? Sin lugar a dudas, en nuestro espíritu. Génesis 2:7 dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de algo que ya existía, de una materia que existía en la creación, pero Él, en un acto deliberado de amor, sopló en su nariz el aliento de vida, el nefesh de Dios. Y el hombre llegó a ser un ser viviente, diferente a otro ser que Él había creado con sola su palabra. En este ser, Dios sopla su espíritu. Crea algo diferente a los otros seres que los había creado a partir de su palabra. Y este ser
somos nosotros, los seres humanos. Imagen y semejanza de Dios. La imagen es aquello que refleja lo que otro ser es. Por ejemplo, cuando el sol ilumina un objeto, refleja ese objeto una sombra, y esa sombra es la imagen de ese objeto iluminada por el sol. Nosotros somos la imagen de Dios. ¿Y en qué somos imagen y semejanza de Dios? Tú y yo nos podemos preguntar, ¿en qué me parezco a Dios? Ya lo hemos venido diciendo, pero hoy lo fortaleceremos un poco más a través de esta charla, de esta catequesis, de esta reflexión que estamos haciendo en torno a la dimensión espiritual del ser humano. Somos imagen y semejanza de Dios en la conciencia, en la libertad y en la voluntad. No hay otro ser de la naturaleza. Una piedra no tiene conciencia, no tiene libertad, no tiene voluntad. Un animalito no tiene libertad, no tiene voluntad y no tiene conciencia. La rosa es rosa y no puede ser otra cosa, porque no tiene libertad para escoger. Nosotros estamos invitados a ser la imagen y semejanza de Dios en la cual fuimos creados, y a desarrollarla y a potenciarla, porque tenemos libertad y voluntad, lo podremos hacer o no, y tenemos una conciencia. De ahí la necesidad que tengamos en este momento en el cual estamos viviendo, de hacer acrecentar en nosotros el espíritu para poder crecer y sobre todo sobrevivir. ¿Por qué es necesario una vida espiritual? Nos podríamos preguntar, para sobrevivir. Si nos basta que hagan una vacuna, de todas maneras, sabemos que si no crecemos a nivel espiritual, podemos tender a enfermarnos en el cuerpo y a enfermarnos en el alma, en la parte psicoemocional. No es que la parte espiritual sea más que el cuerpo o el alma. Es una dimensión de la vida del ser humano, del ser integral del ser humano, que es necesario cuidar, así como cuidamos nuestro cuerpo, como cuidamos nuestra mente y nuestras emociones, que es necesario darle calidad para que esta dimensión espiritual sea cada vez más perfecta a Dios, que esta imagen que Dios sembró en nosotros sea cada vez más semejante a Él, divinizado como Dios. Jesús decía a sus apóstoles y a sus discípulos, no es lo que daña al hombre lo que viene de afuera, cuando le hablaban de los alimentos, que por qué él no se lavaba las manos como lo hacían las tradiciones de los fariseos. No es lo que daña al hombre lo que viene de afuera, es lo que sale de su interioridad, de su parte más profunda, de su vida espiritual, lo que lo puede dañar, porque de allí es donde sale toda clase de cosas. La física micromolecular dice que hoy, más que nunca, se ha descubierto que en el universo hay una dimensión espiritual, una conciencia de la cual depende todo, hasta la materia creada. Nosotros, antes, con la ciencia, habíamos descubierto que muchos seres humanos se habían vuelto ateos, porque la física newtoniana cartesiana llegó a descubrir muchas cosas en el universo que hicieron que el hombre pensara que el universo es solo materia. Pero hoy, como por esas paradojas de la vida, la nueva física ha llevado a que los hombres descubran que la misma ciencia llevó a descubrir la espiritualidad. Y no la física macro o del macrocosmos, sino la física del microcosmos, la física nuclear, la física cuántica. Ha hecho que grandes científicos estén acercándose a la vida espiritual, como aquel gran doctor Gregg Braden, un hombre que trabajaba a nivel científico y por ir buscando la verdad, a través de la ciencia llegó a descubrir que detrás de todo existe una matrix divina,
una huella, una conciencia que todo lo dirige, a la cual todo está conectado. Les recomiendo por YouTube ver la conferencia de Greg Braden, La ciencia de los milagros, para que podamos entrar en sintonía. El doctor Bruce Lipton, un científico que hace muchos años, por allá en los años 60, llegó a descubrir las células madre, y a través de esos descubrimientos pudo acertar a decir que la vida evolucionó por el amor. Y él hoy en día es un hombre de una conciencia espiritual muy profunda. Llegó a reconocer que el universo no es materia solamente, que en el universo está la huella y está la presencia de lo divino. El doctor David Hawkins, a través de un médico psiquiatra que a los 50 años sufría de no sé cuántas enfermedades, unas 20, y a través de su método de dejar ir, llegó a comprobar que los grandes hombres de la historia que han dejado huella y han transformado la historia son hombres que llegaron a eso por su evolución y desarrollo de la vida espiritual. La dimensión espiritual es un camino al que están llegando los científicos al estudiar la física de la materia a nivel atómico. Reconocimiento de un ser trascendente e inteligente detrás de todo cuanto existe. Ya la Iglesia lo había dicho hace muchos años. El ser humano tiene una necesidad de trascendencia, es decir, un ser más íntimo. En su ser más íntimo, el ser humano tiene una conexión con un ser trascendente que hace que todo en este mundo tenga un sentido. Y esa es la dimensión espiritual. Aquella dimensión en el ser humano que le permite conectarse con un ser trascendente, con un significado más profundo de la vida, el espíritu. Es esa dimensión del hombre que permite darle un sentido al hombre de su existencia y que lo lleva a conectarse con una realidad que está más allá de esta realidad pasajera y efímera, de esta realidad cambiante, de esta realidad que se transforma día a día. Pero una realidad que está más allá, pero que se ha hecho presente en esta realidad, y podemos decir con certeza que es Jesús, el Cristo, nuestro Redentor y Salvador, que se ha hecho carne y nos ha manifestado en su ser la presencia de la divinidad que actúa en la realidad más profunda del hombre y en esta realidad que es la creación entera que proclama al Creador. El hogar, sin lugar a dudas, es el nicho donde se desarrolla más esta dimensión espiritual del ser humano. Las personas que no han sido formadas y orientadas en la dimensión espiritual se sienten finitas, se sienten personas cuya esencia se acaba con este mundo pasajero. Pero de todas maneras, esa esencia del ser humano hacia lo trascendente lo jalona, lo tira hacia el infinito. Por eso es tan importante esta dimensión que es fuerte en el ser humano, no más importante que el cuerpo y el alma, sino una dimensión que se debe cultivar y que ayuda al ser humano a entender aún las peores dificultades de esta vida, de darles un sentido para poder sobrevivir. El ser humano en su dimensión espiritual alcanza grandes cosas porque le ayuda a superar las dificultades más grandes de su entorno y de su existencia. Nosotros, como iglesia, somos expertos en la vida espiritual. La iglesia ha recibido de Jesucristo el don de la vida en el Espíritu. Por eso la iglesia es experta en la vida espiritual. Desde que somos niños se nos cultiva esta dimensión. Porque en la familia es donde se cultivan las primeras virtudes humanas. Ya lo veíamos. Pero también las primeras virtudes espirituales. Allí es donde se cultiva al hombre para ser fuerte en la virtud. ¿Qué es la virtud?
Con nuestros estudios seguramente sabemos, o si no lo aprendemos, que la virtud es la tendencia del ser humano hacia el bien. Al igual que el vicio, es la tendencia del ser humano hacia el mal. El bien es el que se cultiva en nuestras relaciones familiares y que nos ayudan a crecer interiormente. Dios existe. Como existe el aire, aunque no lo veamos, existe. La creación entera y nosotros mismos, en nosotros mismos está la huella del autor. El ser humano es el reflejo de esa divinidad en su dimensión espiritual. Si alguno quiere, podría profundizar en esta dimensión de las pruebas de Dios y de su existencia a través de lo que nos enseñó un gran santo que vivió en el siglo XIII llamado Tomás de Aquino, que aunque no era un científico, pudo descubrir en la creación la huella del Creador, a través de 5 vías que nos enseñó y que nos enseñan a decir hoy con fuerza y con fortaleza que lo que la física está descubriendo, ya la Iglesia lo había dicho a través de este hombre, Tomás de Aquino, que enseñó las 5 vías por las cuales se puede demostrar la existencia de Dios. Y que hoy la física está comprobando que realmente es verdad. Quien cultiva la vida espiritual, nos dice en Gálatas 5:22, quien cultiva su vida espiritual es una persona de alegría, de paz, de paciencia, de afabilidad, de bondad y de fidelidad. Cuán necesario es cultivar la vida espiritual en estos momentos, para ser fuertes, para ser alegres a pesar de la desmotivación que podamos encontrar en esta situación difícil. Necesidad de paz, pero una paz duradera, no esa paz que da el mundo que pasa, como decía Jesús, sino la paz que da Dios, la paz que da Jesús. Esa paciencia que necesitamos y que logramos a través de un contacto directo con el trascendente, con Dios. Y solamente en familia la podemos cultivar. La afabilidad y la bondad que necesitamos en estos momentos para poder juntos, en el amor y en la afabilidad, crecer. En la fidelidad hacia Dios tan necesaria para nosotros. ¿Cómo cultivar la vida espiritual en familia? Ante todo, la oración. Una oración basada en lo que Jesús nos enseñó, la oración del Padre Nuestro. Cultivar la vida espiritual a través de la oración nos permite entrar en diálogo con ese ser trascendente. Y lo podemos hacer, sí, porque tenemos una dimensión espiritual que nos conecta con lo trascendente. Cuán necesario es recogernos en oración. Pero a la vez, cuán necesario es hacer silencio interior. El ruido no nos permite entrar en oración. Y tu familia, allí en tu hogar, en ese nicho que tienes donde compartes las cosas más profundas, hazle un ambiente, hazle un lugar a la oración con el silencio. Dios habla, pero hay necesidad de escucharlo. El profeta Elías nos lo recuerda que cuando él estaba en una cueva, Dios le dijo: voy a pasar delante de ti. Hubo un terremoto muy fuerte. Elías salió a ver si Dios estaba allí y Dios no estaba en el terremoto. Pasó un viento huracanado que tumbaba todo a su alrededor. Elías salió a ver si allí estaba Dios y Dios no estaba allí. Vino una brisa suave. Elías se cubrió el rostro y allí encontró y sintió la presencia de Dios. El viento suave. La necesidad de hacer silencio para poder contemplar la presencia de Dios y desarrollar la vida espiritual en familia. Escuchar la palabra de Dios. Cuán necesario es hoy hacer un lugar en nuestro hogar para escuchar la palabra de Dios, para cultivar la vida espiritual. Solo quien escucha a Dios puede llenarse de Dios, y lo vimos antes. Quien cultiva la vida espiritual se le nota. Una persona aburrida, harta, que viva poniendo problema, que viva a todo momento viendo que las dificultades son más grandes que las soluciones, es una persona que no ha cultivado la vida espiritual. Y cuán necesario es, para aquietar este momento de dificultad, cultivar la vida espiritual. Y eso se hace en familia.
generar sentimientos de amor en familia. Muchas veces hemos escuchado la palabra amor, pero comprendemos a nivel cristiano qué es el amor, que es el mandamiento que Jesús nos dejó. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta la cruz, hasta entregar su vida por nosotros. Pero amar a nivel cristiano no es fácil, para ustedes, familia, ni para mí, porque somos constantemente probados. El amor cristiano va más allá del sentimiento, de la emoción. En español existe solo una palabrita para decir amor, pero en griego, en el idioma en el cual fue escrito el Evangelio, hay 3 palabras para decir amor y que nos pueden servir para comprender cómo es necesario cultivar el amor cristiano para crecer en la vida espiritual. El amor en griego, ante todo lo podemos decir como una primera instancia, como eros. Cuando existe una atracción entre un hombre y una mujer a nivel psicoemocional y a nivel físico, podemos hablar del eros. Pero es un amor todavía un poquito para solamente aquel que me atrae, aquel que me llena psicoemocionalmente y a nivel físico. Es un amor un poco imperfecto, pero es válido. Si no hubiese existido un amor de eros entre papá y mamá, seguramente que nosotros no existiríamos. Es válido y es necesario cultivarlo en la familia. Un amor que nos lleve a sentir esa atracción el uno por el otro, pero sanamente. Un amor que nos lleve a respetar al otro, porque el otro tiene dignidad y es una persona que merece dignidad porque es imagen y semejanza de Dios. También existe en griego una palabrita, la filía, que es ese amor que existe entre el padre y el hijo, que existe entre los amigos, pero todavía es un amor un poco imperfecto, porque solamente se da en aquellas personas que no son simpaticonas o con las cuales tenemos química. El amor, uno sería capaz por el amor de filía, de dar la vida por sus amigos, o el papá o la mamá da la vida por sus hijos y está dispuesto seguro, si en un caso de necesidad o de enfermedad grave, darle un riñón, hasta darle el corazón o darle la vida. Es el amor de filía. Pero Jesús no nos pedía solamente el amor de eros y el amor de filía, nos pedía el amor, y en griego se dice ágape, cristiano. El ágape, que por ahí a veces se ha un poco diluido y hasta desdibujado cuando llega la Semana Santa y entre pitos y bombas decimos vamos a celebrar un ágape y tomamos Coca-Cola y comemos un pan. El ágape es algo más profundo, es el mandamiento que nos dejó Jesús. ¿En qué consiste? En amar al otro, así el otro no se lo merezca. El amor de Jesucristo y el amor cristiano me pide amar al otro aunque me produzca gastritis, dolores musculares, dolores de cabeza, me produzca toda clase de malestares a nivel psicoemocional y a nivel físico. El amor cristiano me dice, hazle el bien al otro, aunque no se lo merezca. Ese es el verdadero amor, porque amar, como dice el Evangelio, a aquellos que nos son simpáticos o a aquellos que nos atraen, pues no nos cuesta mucho. Amar a aquellos que no le queremos o no le sentimos empatía, es allí donde se demuestra el amor cristiano. Por eso muchas veces cuando alguien se confiesa y dice, Padre, yo no siento nada por esa persona, estoy faltando al amor, yo le pregunto, pero tú más sin embargo le estás haciendo el bien. Sí, Padre, yo le hago el bien a esa persona, no te preocupes. Ahí es cuando estás amando con amor cristiano, porque Jesús mismo lo decía, háganle el bien a sus enemigos, oren por aquellos que les hacen daño, porque allí está el amor. El amor es el que nos cuesta, el amor es aquello que nos ayuda a entender que no hay amor más grande que dar la vida por aquellos que inclusive no les queremos dar un pedacito de vida. Jesús nos pedía ese amor, el amor de ágape, el amor de donación, pero eso lo aprendemos en la familia. En la familia aprendemos a dar a pesar de que el otro no se lo merezca. Y seguramente en estos momentos, en medio de las dificultades, a veces no le queremos dar nada a nadie porque nos exaspera, pero allí es donde se pone a prueba el amor cristiano y el ágape cristiano. ¿Cómo amas tú?
El amor, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no busca, no tiene envidia, el amor no busca el mal, el amor sabe esperar. Y el Papa Francisco, en la exhortación apostólica, en la alegría del amor, nos hace una reflexión preciosa, cómo en familia se vive el amor. El amor auténticamente cristiano es paciente, es servicial, no busca el mal, sabe esperar. Y esto es difícil para ustedes y para mí. Claro, ¿quién no? Pero quien cultiva la vida espiritual lo puede vivir en intensidad. Porque a la final de la existencia, nosotros no seremos juzgados en cuántas veces fuimos a un santuario, o cuántas veces hicimos penitencia, o cuántas veces dimos una moneda por la calle. No, seremos juzgados es en el amor. Y el amor es eso que nos dice San Pablo. Es dar a pesar de que el otro no se lo merezca, pero darlo de corazón, aunque no lo sintamos muchas veces. Por eso no te preocupes si de aquí en adelante, cuando te vayas a confesar, no sientes que lo que estás haciendo por el otro lo llevas en el corazón, pero a pesar de eso lo estás haciendo. No te preocupes, ahí es cuando estás amando. Por lo tanto, hoy hazle el bien a todos los de tu casa, a pesar de que muchos no lo merezcan. Papá y mamá saben que muchos hijos, con el desprecio que les hacen, muchas veces no se merecen lo que ellos hacen: sacrificarse, esforzarse, dejar el pan. A veces nuestros papás han dado todo por nosotros. Por eso cuando llegan a viejitos, merecen todo lo mejor por nosotros. No merecen ser despreciados, no merecen que los tiremos como un mueble, un trasto viejo por allá en un rincón. No merecen todo nuestro amor. Es necesario, para poder amar, dejarse llenar de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la confesión. ¿Cuánto deseamos confesarnos? La mayoría de la gente, por una catequesis a veces mal hecha, nos confesamos por culpa. Quiero quitarme la culpa y hoy me confieso. O muchas veces nos confesamos para que nos perdonen los pecados. Sí, es valedero. Y la confesión nos perdona pecados. La confesión nos quita la culpa, sí. Pero ante todo la confesión es algo más grande. La confesión nos quita cosas, pero también nos da algo más grande: el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que produce paz, alegría, gozo, bondad, amor. Es decir, el que nos fortalece espiritualmente. Claro que Jesús dejó este sacramento cuando le dijo a los apóstoles: a quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Porque la vida espiritual, si no se cultiva desde Dios, no podemos. No podemos amar si Dios no nos deja que nos dejemos amar por Él. Cuando uno se deja perdonar por Dios y uno perdona de corazón, se libera y es libre a nivel espiritual para poder amar como Dios nos ama. Porque si ustedes no perdonan a los demás como Dios nos ha perdonado, no obtendremos de Dios misericordia ni perdón. Pero para lograrlo es necesario dejarse perdonar por Dios, dejarse llenar por Dios. El Papa, yo, el obispo, todos acudimos con frecuencia al sacramento de la confesión porque no somos perfectos. Todavía no hemos logrado a nivel espiritual la perfección y la divinización total. Ya Jesús, a través de la resurrección y a través de los sacramentos, nos está divinizando, nos está perfeccionando, pero no somos perfectos en este momento totalmente. Tu familia, mi familia, no es la familia más perfecta que existe, por eso no hay que preocuparse. Tenemos la familia más hermosa que Dios nos pudo haber concedido, imperfecta sí, llena de dificultades, llena de imperfecciones, pero es la familia más hermosa que Dios te dio a ti en este mundo. Pero es necesario cultivar esa vida espiritual para que esta familia crezca en la vida espiritual. La confesión. Ahora nos dice que no nos podemos confesar. Haz un arrepentimiento profundo, pero siente el deseo del cambio y quedarán perdonados todos tus pecados mientras logras una buena confesión. Está hoy, pues, llevado a reflexión lo que ya está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que si tú en este momento necesitas la confesión pero no puedes, haz un acto de contrición pero auténtico delante de Dios. Pídele perdón de sus pecados, de tus pecados, y prométele que no vas a volver a cometer este pecado y tus pecados quedan perdonados.
El día de mañana, cuando te puedas confesar, acudirás al sacerdote que con el amor de Dios te dará la absolución de tus pecados para que realmente adquieras esa gracia que Dios te quiere regalar. La Eucaristía como un alimento espiritual esencial, que hoy echarás de menos y que nosotros echamos de menos el que puedas compartir con nosotros esa mesa que Jesús sirve y que hoy nos recuerda: quien coma mi carne y beba mi sangre habitará en mí, yo en él, y yo le doy este alimento para la vida eterna. El único tiquete que da la eternidad es recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. A muchos les pregunto: ¿saben si ustedes se van a salvar? Y muchos dicen: no sé, Dios lo sabrá. No, tú sí sabes, porque tú sabes cómo actúas y cómo piensas. Tú sabes cómo has cultivado tu vida espiritual. Jesús nos dejó un tiquete, y para ir nosotros a un determinado lugar tenemos que tomar un medio para llegar a ese lugar, y el medio para alcanzar la vida eterna es la comunión. Es recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús lo sabía, solitos no podemos. Cuando estamos débiles físicamente, tomamos cola granulada, JGB, tarrito rojo y nos ponemos fuertes. Para cuando estamos débiles espiritualmente, recibimos la reconciliación y recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Tú no lo puedes recibir hoy, seguramente lo has hecho a nivel espiritual. Ay, Padre, pero yo no puedo recibir la comunión porque estoy en una situación especial. Tú que estás en una situación especial y tú que lo puedes recibir, pero no lo has podido recibir por los inconvenientes de no podernos reunir a celebrarlo realmente en el templo, hazlo espiritualmente. Que todos los días puedas decir la comunión espiritual: creo, Señor, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte en mi interior, mas no pudiendo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente. Y como si ya hubieses venido, te adoro, te abrazo y me uno íntimamente a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Y seguramente habrás hecho la comunión más perfecta de esta vida, porque habrás recibido el cuerpo de Cristo cuando estés viendo la Eucaristía por televisión. Allí el cuerpo de Cristo se hará vida, porque Jesús puede estar, porque ha resucitado, allá en esa Eucaristía que está celebrando el Padre, como está en tu corazón en ese momento, porque es Cristo resucitado que también puede venir a ti en la Eucaristía a través de la comunión espiritual. Esos medios que en este momento te estoy recomendando te ayudarán a que tu vida espiritual crezca y seas fuerte en medio de esta tormenta y esta dificultad en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Recuerda que Jesús dijo: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y recuerda aquel momento tan hermoso en el cual Pedro y los apóstoles van con Jesús en una barca. La barca comienza a tratar de hundirse porque hay una fuerte tormenta. Los relámpagos, la lluvia y el viento quieren hacer voltear la barca. Y los discípulos llaman a Jesús. Y Jesús se levanta y calma el viento y la tempestad. Cuando se está con Jesús, el viento y la tempestad se calman. Si tú tienes a Jesús, si tú cultivas la vida espiritual en tu casita, con tus hijos, con papá, con mamá, si eres capaz cada día de decir: bendice, Señor, estos alimentos que tú me regalas, te doy gracias por la vida de mis padres, y te reúnes un poquito en familia a orar, cultivarás esa vida espiritual para las tormentas, porque familia que ora unida, permanece unida. Alabada sea la Sagrada Familia. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también.